Desde tiempos antiguos, las profecías de Jesucristo sobre la llegada de un ser maligno conocido como el Anticristo han generado preocupación entre los creyentes de todo el mundo. Sin embargo, imagina la posibilidad de que el Anticristo ya esté entre nosotros, confinado en un lugar específico, la Kaaba, en el corazón de la Meca. Esta afirmación puede sonar tan sorprendente como improbable, pero según algunas interpretaciones de la Biblia, la verdad detrás de estos misterios es inquebrantable. Prepárate para descubrir una verdad que podría cambiar completamente tu percepción. ¿Quién o qué reside realmente dentro de la Kaaba? Cada día, musulmanes de todo el mundo dirigen sus oraciones hacia la Meca, un acto de fe que se repite 5 veces al día. La Meca, el lugar de nacimiento del profeta Mahoma, es más que un lugar sagrado para el Islam, es un centro de espiritualidad. Sin embargo, es hacia la Kaaba que los peregrinos se vuelven cuando buscan comunión espiritual. No solo hacia la Meca, sino hacia este objeto de veneración misterioso y antiguo. La Kaaba, situada en el centro de la Meca, trasciende la simple definición de una estructura arquitectónica, es una mezquita cargada de profundo simbolismo. Dentro de este santuario, descubrirás un aspecto poco conocido, la presencia de un elemento misterioso llamado la piedra negra. Esta reliquia ha fascinado y generado especulaciones a lo largo de milenios, con numerosas teorías que intentan explicar su origen y propósito. La verdad sobre la piedra negra está envuelta en misterio, custodiada dentro de las veneradas paredes de la Kaaba, conocida solo por un grupo selecto de individuos. Entre ellos está Jesús, un maestro en desvelar enigmas divinos y proféticos. Según las escrituras sagradas, posee el discernimiento necesario para comprender los secretos más profundos. En el relato bíblico, Jesús advierte sobre la bestia del Apocalipsis, un tema que resuena con aquellos familiarizados con figuras bíblicas como Baal, Belcebú y el Anticristo, todas representando fuerzas de malevolencia y corrupción espiritual. El libro del Apocalipsis, también conocido como Revelación, es una parte del Nuevo Testamento llena de imágenes simbólicas y visiones proféticas. En el capítulo 13, versículo 14, se hace referencia a una imagen que engaña a los habitantes de la tierra, llevándolos a adorar una figura descrita como la bestia que parece resucitar de una herida mortal. El relato se expande con simbolismos y metáforas, como la mención de una espada en el capítulo 19, versículos 15 y 16, que a menudo se interpreta como una representación de la justicia y la palabra divina emanando de Cristo. Pero el misterio se profundiza en Apocalipsis 17:8, donde emerge la imagen de la bestia, un ser con múltiples cabezas que surge del abismo. Para la sorpresa de aquellos que no prestan atención a las profecías, el más grande que fue y ya no es, sin embargo, está destinado a regresar. Lleva consigo un misterio que trasciende el tiempo, y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida observarán con asombro su renacimiento y eventualmente su caída. Ahora, crucemos las fronteras del cristianismo y entremos en el ámbito del Islam, donde encontramos a otros creyentes envueltos en reverencia y misterio. La piedra negra de la Kaaba en la Meca, a diferencia de algunas interpretaciones islámicas que la consideran celestial, se coloca en un contexto apocalíptico según una versión alternativa. Esta versión no la ve como una reliquia divina caída de las estrellas, sino como un vestigio de la caída de una entidad malévola, que algunos podrían asociar con Baal, una deidad adorada en tiempos antiguos como ídolo y falso dios en varias tradiciones monoteístas. Según esta narrativa, Baal fue expulsado del paraíso y su esencia fue aprisionada en la piedra negra, marcándola como un símbolo de tentación y corrupción espiritual. Aquí es donde la profecía bíblica y la tradición convergen, un campo donde la fe, la interpretación y la búsqueda de la verdad se entrelazan de maneras que desafían una comprensión directa. En las escrituras antiguas completas, la narrativa habla de una entidad conocida por su rebeldía, que fue desterrada a las profundidades, un lugar conocido en algunas tradiciones como el abismo o el Seol. Esta antigua historia es contada por profetas y sabios a lo largo de los siglos. En el triunfo final de la justicia sobre el caos, la historia sagrada asegura que las fuerzas de la luz prevalecerán. En las visiones del fin de los tiempos presentadas en el libro del Apocalipsis, se encuentra una victoria decisiva en el capítulo 19, versículo 20. Habla del destino de los falsos profetas y los espíritus corruptos, que serán derrotados y lanzados al lago de fuego, un símbolo del juicio final y la purificación. El apóstol Pablo en sus escritos también ofrece perspectivas sobre esta batalla cósmica. Habla de una figura como el hombre de la iniquidad, que es contenido hasta el momento de su revelación. La historia también nos cuenta sobre un lugar especial, una piedra en la Meca, que hoy es un centro de devoción y fe para muchos.
Sin embargo, las capas de la historia revelan que este lugar fue un punto de encuentro para los antiguos, un lugar donde se erigían templos paganos y se hacían oraciones a dioses falsos. Jesús comparte una visión de los tiempos venideros, y a través de estos relatos, vemos cómo la fe, la profecía y la historia se entrelazan en un complejo tapiz de creencias y revelaciones. Vamos a arrojar luz sobre lo que sucede cuando la presencia divina se retira. Este momento de alerta ocurre en ausencia del Espíritu Santo, permitiendo que fuerzas negativas y espíritus malignos, bajo la dirección de la entidad apocalíptica, tomen control de la escena. Este arquetipo del mal, identificado con el antiguo dios Baal de Babilonia y mencionado aquí en el Corán, señala un llamado a la vigilancia. En el Apocalipsis 17, Jesús usa parábolas para enseñar sobre el reino de los cielos. Describe un campo donde se plantan buenas semillas, pero un enemigo furtivo siembra malas hierbas entre el trigo. Los discípulos, inicialmente confundidos, luego entienden gracias a las explicaciones de Jesús. Las buenas semillas simbolizan a los hijos del reino, mientras que las malas hierbas representan a los hijos del mal, obras del mismo Satanás. La cosecha simboliza el fin de los tiempos, cuando los ángeles actúan como segadores. Separarán a los justos de los injustos, las malas hierbas serán recogidas y destruidas, mientras que el trigo, representando a los justos, será almacenado en el granero celestial. Jesús revela verdades que merecen una atención especial, desvelando la identidad del adversario conocido por muchos nombres en las Escrituras. Este personaje es llamado el cuerno pequeño en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 9, y el príncipe que ha de venir en Daniel 9 y 26. En 1 Reyes 4 y 32 se le asocia con Baal, y en el Salmo 91, 13 se le describe como el gran león. Esta misma entidad es la bestia del Apocalipsis, Apocalipsis 13, 1, también conocida como el hombre de iniquidad, 2 Tesalonicenses 2, 3, y Belcebú, el príncipe de los demonios, Mateo 12 y 24. En el mismo capítulo de Mateo, versículo 29, también se le llama el hombre fuerte. Este personaje siniestro es identificado como el Anticristo, el espíritu que se opone directamente a Jesucristo y que busca distorsionar la esencia de su sacrificio redentor. En este contexto, la figura mencionada en el Corán es interpretada como una manifestación de este mismo espíritu opuesto, una representación del Anticristo. Te animo a no ceder al miedo, porque Jesús nos consuela con la promesa de un final donde la justicia prevalecerá. Nos enseña que al final de los tiempos, los ángeles separarán el trigo de las malas hierbas. Aquellos que viven en rectitud resplandecerán con la gloria de su Padre Celestial, mientras que las malas hierbas, símbolos del mal, serán arrojadas al fuego eterno, un lugar de llanto y desesperación. El libro del Apocalipsis en el capítulo 13 nos presenta de manera misteriosa y cautivadora a dos entidades. La primera es la bestia, un símbolo del Anticristo, y la segunda es el falso profeta, que surge para apoyar y promover las mentiras del Anticristo. Juntos forman una alianza impía, imitando la santidad de la Trinidad. Es interesante notar que el prefijo anti en griego significa no solo contra, sino también en lugar de. La idea del Anticristo puede ser vista no solo como un oponente, sino también como un reemplazo o representación engañosa. Cuando aparezca en el escenario mundial, no se presentará como un enemigo de Cristo, sino más bien como un sustituto engañoso. Se proclamará a sí mismo como el Mesías y Salvador tan esperado, ejerciendo una fuerte influencia sobre varias minorías y grupos religiosos con el objetivo de engañar y desviar a las personas. Sin embargo, no temáis, porque Dios ha asegurado que aquellos que Él ha marcado para protección serán retirados de la tierra durante la venida del Señor desde los cielos. Este momento ocurrirá de manera extraordinaria, con el sonido de un comando supremo, la voz del arcángel y el toque de la trompeta divina. Los que hayan muerto en la fe en Cristo resucitarán primero, seguidos por los vivos que serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, y así permanecerán con Él para siempre. A diferencia de muchas historias ficticias, no habrá una segunda oportunidad de salvación para los que queden en la tierra. Según las palabras de Jesús en el Apocalipsis, aquellos que se queden no encontrarán sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Es crucial prestar atención a la sorprendente revelación que sigue. Esta verdad se destaca en el Apocalipsis, especialmente en el capítulo 13, versículo 8, y en el capítulo 17, versículo 8. Jesús profetizó que todos los habitantes de la tierra, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, adorarán a la bestia.
Esta visión profética se reafirma en el capítulo 17, versículo 8 del Apocalipsis, donde se dice que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida se asombrarán al ver el regreso de la bestia. La redención a través del sacrificio de Jesús es reconocida como el único camino de salvación. Cualquier doctrina o sistema filosófico que rechace o altere esta verdad central intenta distorsionar la esencia del ministerio de Cristo. Por ejemplo, el Corán no reconoce el sacrificio redentor de Jesús, ofreciendo una versión diferente de su historia. En cambio, la Biblia presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el intercesor, el Redentor, la palabra hecha carne, el Salvador crucificado y el Señor que venció a la muerte. El hecho de que Jesús haya cumplido 351 profecías del Antiguo Testamento no se considera una coincidencia, sino una prueba de su revelación y de la importancia de su misión. Es esencial distinguir el amor y la redención ofrecidos por las Escrituras de cualquier otra representación que busque disminuir o alterar el significado de su sacrificio. Observando la cúpula de la roca en Jerusalén, se puede ver un monumento significativo con su cúpula dorada y sus muros azules brillantes, marcados en la tradición islámica como el punto de partida de la ascensión nocturna de Mahoma a los cielos. Sin embargo, este lugar también está rodeado de controversias adicionales. Dentro del edificio, una inscripción en árabe sirve como un testimonio fundamental de la fe islámica, dirigida a los pueblos del libro, un término que en el Islam se refiere a judíos y cristianos. La inscripción enfatiza la unicidad de Dios e identifica a Jesús, llamado el Mesías e Hijo de María, como un mensajero divino, una palabra de Dios dada a María y un espíritu de él. Exhorta a creer en Dios y en sus mensajeros, evitando el concepto de la Trinidad, insistiendo en la creencia de que Dios es uno y no tiene hijos. Esta perspectiva contrasta fuertemente con la revelación de Cristo y la doctrina de la Santísima Trinidad en el cristianismo. Cualquier minimización de la divinidad de Cristo o de la Trinidad se ve como un grave error, y en algunas discusiones, se atribuye incluso a una influencia maligna. Esta visión se refuerza por el contexto bíblico, como en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 1, donde Jesús predice la destrucción del Templo de Jerusalén, simbolizando la eliminación de estructuras y enseñanzas que no se alinean con la verdad divina. Para muchos cristianos, esto también simboliza la promesa del regreso de Cristo y el juicio de los falsos profetas, reafirmando la creencia en la segunda venida de Jesús y la vindicación de la verdadera fe.